Tal vez por eso lo que al principio para ti era una sensación de odio hacia lo que yo sentía, con el tiempo se convirtió en comprensión y desprecio total. Era muy fácil para vosotros pensar que María estaba equivocada, que vivía dentro de un caparazón formado por la inexperiencia de sus jóvenes 16 años, ¿verdad? Pero qué equivocados estabais. Aquellos, mis jóvenes 16 años, fueron aumentando con el tiempo. Y en contra de lo que todos habíais supuesto, el caparazón también creció en tamaño e intensidad. No puede ser. Si es mi hijo, si yo le conozco. Vive conmigo. Vive conmigo. Hablo con él todos los días. Sé cómo piensa, conozco sus ideas y no le haría daño ni a una mosca siquiera. Cada vez que yo veía a uno de esos chicos en la televisión, me decía esto a mí misma. ¿Mi hijo? ¿Qué va? No. Mi hijo no. Mi hijo no será nunca uno de esos. ¿Qué va? Y sin embargo, ahí está, en la pantalla, con su cara de buena persona. Y me estoy volviendo loco. ¿Oyes voces? Sí, oigo voces, oigo una voz. La voz de mi madre, y ella no para de gritarme y de echarme cosas en cara y... A ver, ¿pero tu madre está contigo? Sí, no, bueno, está al otro lado de la habitación, la llevé yo mismo esta mañana y yo estoy esperando a que se la lleven y yo no puedo salir hasta que ella no se la lleve y yo me estoy volviendo loco. A ver, ¿pero dónde tiene que ir ella? ¿Dónde se la tiene que llevar? ¿Está enferma? ¿Le pasa algo? No, señorita, no está enferma, ¿cómo se lo tengo que decir? Dios, esta conversación es absurda, mejor la dejo, ¿eh? No, por favor, no cuelgues.